asistentes que en el transcurso de este tiempo nos han acompañado en el taller sobre espiritualidades afro y de los pueblos originarios. Quisiéramos, antes de dar paso a la presentación del profesor Adriano, debido pues a las circunstancias del jueves pasado que no se pudo desarrollar la sesión de aquel día, esa sesión se desarrollará el próximo martes. Con esa sesión terminaríamos, ¿sí? Además de la que tenemos el jueves. Entonces, el próximo martes 11 de octubre, culminaríamos con el taller. Bueno, en esta ocasión, en esta cuarta sesión del taller, nos acompaña el profesor Adriano Moreno, quien es economista y profesor de estudios judaicos con aprobación rabínica. Es investigador del tema de judaísmo en el grupo de estudios sociales de la religión, el YESRE, de la Universidad Nacional de Colombia, y también es miembro de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión. Él nos compartirá su tema que titula Consideraciones preliminares para el diálogo entre el judaísmo y las espiritualidades afro e indígenas. Profesor Adriano, bienvenido. Le agradecemos por estar con nosotros, compartirnos su experticia en las temáticas que desarrolla. Y en este momento, profe, le doy la palabra. Muchas gracias, profesor Steven. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se le escucha perfectamente. Bueno, muchas gracias. Entonces, bienvenidos todos, todas y todos. Es un gran honor y un gran placer contar con su presencia para estas palabras. Yo hoy estoy haciendo algo bastante excéntrico. Hoy, en este momento, ya cayó la noche acá en Bogotá, o en las cercanías de Bogotá donde me encuentro, y ya en este momento entró Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo. Yo no sabía que me iba a tocar hacer esta presentación precisamente hoy, pero reflexionando porque pues era inminente y no iba a correr la fecha porque no quería quedarle mal a mis compañeros de la Red de Filosofía ni a los de la Universidad Nacional, me puse a pensar y me di cuenta que tiene un sentido muy especial hacer esta presentación en Yom Kippur. Yom Kippur es el día más sagrado del judaísmo y se comienza con unas palabras que dicen: hoy es lícito estar reunidos y orar con todo tipo de personas, incluidas las personas que han cometido delitos terribles y que estén por fuera del pueblo judío. Y esto yo lo interpreto hoy en el sentido de apertura, no porque nadie haya hecho nada malo, pero sino por el sentido de que es el día en que el grupo humano judío se abre, inclusive para acoger las personas que han tenido fallas en contra de los judíos. ¿Sí? ¿Me explico? En su momento, cuando la Inquisición española, había muchos judíos que tenían que apurar el judaísmo para que no los mataran, y el día de Yom Kippur se acercaban furtivamente a alguna sinagoga o algún sitio donde se estuviera rezando por Yom Kippur y participaban y se reintegraban, aunque fuera por ese día, a su comunidad judía. Entonces, una persona que había jurado para muchos en el judaísmo era alguien que había traicionado a su pueblo. Y los rabinos quisieron dejar en claro que, puesto que había tanta presión y tanta amenaza y tanto riesgo para la vida de los judíos, pues era comprensible que las personas abjuraran para protegerse, porque la vida entre nosotros es el bien más preciado que tenemos, el único realmente. Y entonces protegerla y no buscar el martirio ni buscar estas cosas
es legítimo entre nosotros. Los rabinos lo dejaron entonces bien consignado. Hoy en día vivimos en un mundo muy distinto, con mucha violencia y muchos problemas, pero es un mundo donde ya no existe la Inquisición en la forma en que existió. Y es la oportunidad de cambiar esto y de abrir las puertas en otro sentido. En el sentido de que hay una cantidad de pueblos que somos minorías, que vivimos en territorios y entre naciones que son mayoritariamente de alguna otra característica religiosa, por decirlo, de espiritualidad diferente. Y lo que nos interesa a todos los que somos minoritarios es reconocernos mutuamente y poder explicar y legitimar ante la mayoría nuestra existencia, que no es actualmente un capricho, nunca lo ha sido, pero actualmente tiene un valor y un sentido muy importante. Y es que así como en la genética la variabilidad es importantísima para garantizar la supervivencia, en el mundo de la cultura humana, la variabilidad de culturas es una garantía de supervivencia para la humanidad. Entonces yo quisiera que todos participáramos hoy pensando en rescatar esa variabilidad, rescatar a las minorías y rescatarlas por sus valores específicos. Y eso es lo que más voy a insistir hoy en la charla. Es una charla breve y voy a tratar de dejar tiempo para intervenciones porque el tema es difícil. Porque me pareció importante hacer unas consideraciones preliminares para un diálogo. Sobre todo porque hay una falta de conocimiento mutuo. Nosotros los judíos tenemos muy poco acceso por lo general a las culturas no mayoritarias y entonces pues vivimos de estereotipos, ¿sí? Nos nutrimos de estereotipos y bastante de desinformación. En el caso de las otras minorías ocurre exactamente lo mismo. Entonces hay una cantidad de problemas para poder tener una imagen del judío o del judaísmo que haga siquiera medianamente justicia a la realidad del pueblo judío. Y hay todo tipo de desinformaciones y de cosas. Una anécdota muy al caso es la del rabino Gurevich, que fue el rabino con el que yo tuve mi primer contacto importante sobre el judaísmo y que comprendí que yo podía rescatar mi identidad judía, que estaba bastante ya disuelta a nivel familiar. Y es que el rabino Gurevich fue donde una comunidad, donde varias comunidades indígenas en el sur de Colombia, en Nariño, se llama el departamento, y allí le hicieron una recepción y los nariñenses indígenas, sobre todo los más acendrados, lo miraban y lo miraban y lo miraban con una curiosidad. Y finalmente el rabino Gurevich les preguntó qué les pasa, porque él estaba pues con su sombrero y su kipá y sus cosas, y ellos le miraban mucho la cabeza. Decían, no, rabino, es que le estamos buscando los cachos. Y el rabino se dio cuenta que estas personas habían sido adoctrinadas por, no sé, doctrineros, personas que habían llegado y les habían dicho que los judíos teníamos cuernos y que eso tenía que ver pues con la índole de un poco satánica del judaísmo que no ha querido reconocer a Jesús. Esta anécdota que es gruesa, pero que se sigue repitiendo. Este tipo de cosas siguen ocurriendo en Colombia. Es bien particular, pero simplemente está expresando cosas que son mucho más comunes. Y actualmente yo tengo que llamar, siempre que voy a hablar acerca de judaísmo, tengo que llamar la atención sobre la distancia que media entre el judaísmo y el cristianismo, entre el judaísmo y el islam. Partiendo de la base de que todos son religiones, se supone, y de que todas son monoteístas, se supone, pues entonces
se hace una amalgama y se cree que el judaísmo y el cristianismo son muy parecidos y no la misma cosa, que básicamente todo el problema es que los judíos no creen en Jesús como hijo de Dios, pero que de resto todo lo demás es lo mismo. Y se habla de judeocristianismo. Entonces, yo quiero llamar la atención sobre que la particularidad del medio cristiano y del medio también musulmán, aunque hoy no voy a hablar casi del tema musulmán, pero ambos son religiones proselitistas. Primero, ambos son religiones. El cristianismo es tal vez la única verdadera religión que existe. No la única religión verdadera, pero sí la única verdadera religión. Y es que el cristianismo fue creado como una religión. El mundo antiguo no tenía el tema religioso como algo deslindado de la identidad de los pueblos. Cada pueblo tenía su manera de ser religioso y era parte de la identidad de cada pueblo el tema religioso. Y es el cristianismo el que primero deslinda y le dice a cada uno, es que no importa cuál sea tu origen, si tú crees esta y esta y esta cosa, tú ya eres cristiano. Y el cristianismo es universal y entonces el cristianismo no está vinculado con tu pertenencia familiar, ni con tu pertenencia nacional, ni con tu pertenencia geográfica. Y por primera vez en la humanidad se creó una identidad religiosa independiente de la identidad étnica o relativamente independiente. Con el tiempo los cristianos tuvieron que ir aceptando costumbres de los pueblos para que no hubiera tanto conflicto entre las personas que se iban integrando al cristianismo y el cristianismo mismo, pero básicamente sí el individuo empezó a primar sobre una cantidad de cosas y si yo como individuo quería creer y seguía entonces ya automáticamente me podía convertir y me separaba de esas condiciones nacionales o de pueblo. En el caso del judaísmo y en el caso de otras espiritualidades, no es así. Provenimos de un mundo anterior al surgimiento del individualismo en esa forma y entonces a nosotros no nos gusta ni tenemos que ver con ese individualismo que permite tan fácilmente decir, no, pues yo esta identidad no la quiero. La identidad judía como la identidad vasca, como la identidad de tantos pueblos, es una identidad fuerte. Y entonces a nosotros nos importa muchísimo esa identidad de pueblo, hasta el punto que el judío es judío siendo ateo. En mi caso, por ejemplo, yo no soy creyente, yo soy agnóstico o ateo, dependiendo de la definición que se utilice, y soy judío, porque a mí lo que me hace judío no es una creencia, lo que me hace judío son los vínculos de pertenencia con un pueblo, que es el pueblo judío. Y entonces, ahí ya cae uno de los parecidos supuestos entre el cristianismo y el judaísmo, que es la famosa creencia en un solo Dios. Ese no es un factor de similitud. En este momento, alrededor del 30% de los judíos somos no creyentes. Y es el tercio. O sea, ya no es un argumento acerca de minorías. Es un argumento de que es una minoría creciente entre los judíos. Y está asociado con la aparición de formas de judaísmo completamente alejadas del concepto religioso tradicional, usual. Es un judaísmo cultural y es un judaísmo espiritual, pero un judaísmo de espiritualidad que no tiene que ver con la creencia. Lo otro también es la famosa idea de que el cristianismo se origina en el judaísmo. No, el cristianismo es un proceso supremamente complejo e importante en la historia de la humanidad, que tiene una autonomía colosal en relación con el judaísmo. Indiscutiblemente los primeros cristianos fueron judíos, especialmente Jesús era judío,
apóstoles seguramente eran judíos. Pablo de Tarso era judío. Pero el caso es muy importante en Pablo de Tarso, porque Pablo de Tarso construye muchos elementos del cristianismo, partiendo de unas bases que no tienen, pero absolutamente nada que ver con el pensamiento judío. Hay pensamiento judío cercano al cristianismo, el pensamiento famoso llamado apocalíptico, el pensamiento de los visionarios de la época del Segundo Templo, pero ese pensamiento judío tiene unas características muy distintas al cristianismo. Y cuando nos salimos de ese pensamiento apocalíptico, ahí la diferencia es colosal. Y cuando llegamos al pensamiento rabínico, talmúdico, ese pensamiento no tiene ya mayor contacto con el cristianismo. Entonces, a mí me parece mucho más correcto desde el punto de vista histórico ver al cristianismo como un movimiento que surgió de unas ramas de algo que era cercano al judaísmo, que era parte del pueblo judío, las personas que tenían estas ideas eran parte del pueblo judío, pero que el origen fue más o menos paralelo y muy rápidamente el cristianismo tomó su propio camino a partir de una cantidad de cosas completamente diferentes, totalmente legítimas. Decidió que la Biblia hebrea iba a ser su libro de partida y eso es también legítimo. Yo insisto en la Universidad Nacional, en el grupo, que toda persona tiene derecho a integrar a su religión o a su cultura cualquier documento, cualquier objeto, cualquier idea, con plena libertad. Eso forma parte de la libertad religiosa hoy en día. Entonces, que los cristianos hayan tomado la Biblia hebrea, la hayan llamado Antiguo Testamento, la hayan estudiado en griego, empezando por ese punto, en una traducción que la hace completamente distinta al original hebreo, en muchos aspectos, y que además le den un sentido a ese texto diferente, radicalmente distinto al sentido que le damos nosotros, está muy bien, es un derecho totalmente legítimo, pero eso no nos debe hacer olvidar que es distinto, que no es por el hecho de que tomaron ese texto que tienen algún parentesco con el judaísmo. Entonces, ahí es donde aparece, digamos, el peor de los equívocos para mí, y es el uso acrítico del término judeocristiano. Para nosotros los judíos hablar de judeocristianismo se vuelve el remate de 2000 años de antisemitismo. Primero, no aceptaban que existiéramos. Entonces, porque no habíamos aceptado a Jesús, y bueno, una cantidad de argumentos, y que habíamos matado a Jesús, bueno. Pero después, cuando les da por medio estudiar historia en el siglo XVII y XVIII, y se dan cuenta que hay un origen cercano del cristianismo y del judaísmo, entonces deciden que el cristianismo se enraiza en el judaísmo y se inventan esa cosa que llamaron judeocristianismo, que a mi modo de ver, para lo que más sirve es para achacarle al judaísmo todos los problemas que se ha ganado el cristianismo por voluntad propia y por sus propios, digamos, su propio desarrollo. Que el tema del pecado, que el tema de la culpa, que el tema de esto y de aquello. Eso es cristiano, eso no es judío. Que el tema de las almas, no. Alma no es un término judío, no es un concepto judío. Pecado es una palabra que no existe en la Biblia, en el judaísmo, en ninguno de los dos, ni en la Biblia, ni después en el judaísmo rabínico. La palabra es het, que quiere decir error, pero la palabra pecado, con toda la connotación que tiene, olvídense, eso no existe. Y así, la palabra Dios, eso no existe, ni en la Biblia, ni en ningún lado del judaísmo.
Dios es una palabra que se terminó usando porque como todo el mundo hablaba de Dios, entonces yo tengo inclusive estudiantes míos que hoy en día hay veces que me da un dolor de cabeza, porque se meten con el tema de Dios para arriba y para abajo y de teología. Y yo ahí sí empiezo a ponerme mal, porque el judaísmo no tiene teología y el judaísmo no habla de Dios, justamente. Existe un nombre inefable que no se puede decir porque nadie es capaz de pronunciarlo, porque no existe pronunciación apropiada para ese nombre, en el sentido, primero, no apropiada en el sentido que no es unívoca, no hay una manera de pronunciarlo que esté cierta, y por otro lado, no es apropiado pronunciarlo porque en el mundo antiguo, conocer el nombre de una divinidad implicaba tener un poder sobre esa divinidad. Una de las razones por las cuales el judaísmo rechaza el nombre divino, el uso del nombre divino, es porque para el judaísmo no es simplemente un irrespeto, va mucho más allá. Es arrogancia, es pensar que usted, por más que lo que sea, puede llegar a tener algo de poder sobre. En el judaísmo, lo que le da capacidad de acción al hombre frente a lo sagrado y a lo divino es la justicia. No es una fórmula mágica. Cuando en la Kabbalah los cabalistas consideran que hay una forma de influenciar el ámbito divino, el ámbito sagrado, es porque están apelando al sentido profundo de la justicia, no a un poder allá hocus pocus mágico sobre la divinidad. Como ustedes pueden ver, podemos acumular una cantidad de observaciones y no quiero ponerme demasiado pesado con eso, ¿sí? Lo que es esencial ahorita es que el judaísmo, como todas las demás minorías, afirmemos nuestras características propias sin estar teniendo que apoyarnos en comparaciones con el cristianismo, ni con argumentos sobre teología y sobre Dios y sobre conceptos filosóficos. ¿Por qué? Pues porque la filosofía, si bien ha sido una herramienta maravillosa para la humanidad, mal haría yo no reconocerlo siendo que soy miembro de una red de filosofía. Pero no hay que sobredimensionar ninguna de las herramientas del ser humano, ni la ciencia, ni la filosofía, ni la religión, ninguna. Si nosotros tenemos cuidado con eso, nos va muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos enfrentando el judaísmo, que es una cultura, es una manera de pensar y es una espiritualidad que se ha negado, así como se ha negado a aceptar teología, se ha negado a aceptar filosofía, si no es en una forma muy ponderada. Me parece que lo esencial es buscar la supervivencia de cada una de estas minorías, en particular del judaísmo, pero a través de caracterizaciones que no sean basadas en lo que consideramos religión normalmente en la cultura europea dominante o mestiza colombiana o mexicana o lo que sea, sino que tratemos de caracterizarlo a partir de una dinámica propia de cada uno de los grupos humanos. Y entonces ahí ya vamos tocando el terreno común. Y por eso es este llamado en este Yom Kippur a que nos hablemos, nos miremos a los ojos y entendamos y busquemos en esa mirada del otro, en lo profundo que lo caracteriza y le da su personalidad cultural y espiritual. Yo quería dar un ejemplo de lo que es la búsqueda del parecido para legitimar. Y el caso yo ya lo he hablado, en la Universidad Nacional hizo una conferencia antes de la pandemia, justo antes. Y se basa
en unos trabajos que hizo una autora que se llama Liora Batnitsky. Voy a ver si lo puedo colocar aquí para todos. Un mensaje para todos, aquí está. Entonces, Liora Batnitsky. A ver, se me fue mal una letra. Batnitsky. Ok. Perfecto. Esta señora maravillosa escribió un libro que se llama Listo. Escribió un libro que se llama How Judaism Became a Religion. Bueno, me perdonan los errores, tengo dificultad para escribir hoy. Eso fue publicado en 2011 por la Universidad de Princeton. Ella es profesora de judaísmo y profesora de religión en Princeton. Y este libro es maravilloso porque nos muestra cómo fue el proceso de reconocimiento del judaísmo como una religión en el contexto europeo. Le falta una cosita que me parece importante y es la primera parte de ese encuentro y de esa aceptación a medias gradual que tuvo Europa con el judaísmo. La primera parte que le faltó, ya la vamos a ver, pero todas tienen una característica similar y es que el judaísmo adquirió en Europa su derecho de ciudadanía a través de una asimilación relativa con el cristianismo. Siempre fue mostrar para que los cristianos entendieran y aceptaran que los judíos éramos válidos. Teníamos que pintarnos en los colores y en las formas que los cristianos necesitaban. Y eso después también pasó con el Islam. ¿Sí? O antes, mejor dicho. Pasó con el Islam. Entonces, teníamos que apelar a decir, vea, es que nosotros creemos en esto y creemos en aquello, y Dios, y etcétera, para que entendieran que no éramos monstruos. Porque una de las características de todos los grupos humanos es la dificultad de entender al interlocutor por sí mismo. Esa característica la tenemos todos, los judíos la tenemos como cualquier otro. Entonces, el problema es cuando no estamos acostumbrados a hacer el ejercicio. Ustedes los de las negritudes, los afro, los pueblos originarios lo saben, como lo sabemos los judíos porque somos minorías, que a nosotros sí nos toca entender al de enfrente, al mayoritario, por sus características propias, porque es que si no lo hacemos nos va mal. El mayoritario ante la minoría no siente la misma obligación que él, no le va a pasar nada si simplemente se limita a traducir lo del interlocutor a su propio idioma para que se suene bien. Eso no le implica ningún problema. A nosotros la incomprensión no significa un problema. Entonces, yo quiero insistir en este punto porque para mí uno de los elementos centrales para realmente hacer viable un diálogo es entender que yo no tengo la verdad, pero que además tengo que aprender el idioma del otro para poder hablar bien con él y no malinterpretarlo, así sea involuntariamente. Eso significa un salto cualitativo importantísimo en los estudios universitarios, en todo lo que queramos hacer. Ecumenismo es una palabra que es muy debatida por muchos rabinos, porque tiene problemas con eso. Siempre hay un tema de una evangelización potencial que a nosotros nos toca enfrentar y que nos aplican. Y por el otro lado también está el problema
de que no se nos entiende por lo que somos, sino por lo que se supone que debemos ser. Entonces, empecemos con los Países Bajos. Los Países Bajos fueron los más valientes en el tema de aceptación a los judíos porque tomaron la decisión de hacer una apertura religiosa en Holanda y los demás Países Bajos que estaban en esa misma tónica para zafarse del problema de las guerras de religión, para poder adquirir una identidad nacional viable cuando tenían la mitad de la población católica y la mitad de la población protestante. Entonces, de una vez abrieron la situación del país a todas las distintas formas de espiritualidad y de creencia, de tal manera que garantizaron que su país pudiera mantener una unidad y una solidez. Pero esto es un participante relativamente pequeño dentro del concierto europeo. Realmente tenemos que irnos, como hace Liora Badnitsky, a Alemania, a ver los debates entre los pensadores de la Ilustración. Esos debates son los que primero llevan a una aceptación del protestantismo hacia el catolicismo y viceversa, inicialmente en Alemania y a nivel de los filósofos y de los grandes pensadores. Y ese es el momento en que Moisés Mendelssohn aprovecha para hacer una definición del judaísmo, esmerándose por pintarlo como una religión que tiene una dignidad similar a la dignidad del cristianismo. Y es un ejercicio supremamente delicado. Él lo hace con lujo. Yo no soy nadie para discutir a Moisés Mendelssohn, y sobre todo porque tenemos siempre que considerar la situación histórica en que él se encontraba. Moisés Mendelssohn entró en Berlín como entran los indígenas en La Guajira, en Colombia, a las ciudades, por la puerta por donde entra el ganado. Los judíos entrábamos a Berlín en 1800 y tanto por la puerta de las reses y nos sacaban, no teníamos pasaporte, sino que marcaban en un registro. Entraron 30 vacas, 2 terneros y un judío. Y así entró Moisés Mendelssohn a Berlín, como ganado. Entonces, si entendemos ese contexto, comprendemos que Moisés Mendelssohn tuviera que apelar a este tipo de recursos para ver si lo escuchaban. Obviamente, como era la Ilustración, hubo quienes lo escucharon. Y fue maravilloso y fue un paso adelante. Y hay que entender y reconocer y apreciar esos pasos hacia adelante. Sin embargo, tenemos también que observar que por el momento seguimos teniendo que cotejarnos con el cristianismo para poder aspirar a un reconocimiento. Y queda pendiente un proceso importantísimo, complementario, para que termine la discriminación antijudía, cuando el judaísmo todavía se tiene que legitimar. Dentro de los argumentos cristianos, muy fácilmente se cae en el antisemitismo y en la discriminación. En Francia y pasa algo similar. Alemania pone la teoría, pero Francia, a través de Napoleón I, es la que hace la maniobra que le permite incorporar a los judíos del norte de Francia, de Alsacia y Lorena, que son Ashkenazim, que son de Renania, y los judíos del sur, los de Provenza, que son sefardíes, incorporarlos a la nación francesa. ¿Y cuál es la forma de incorporarlos? Primero, sometiéndolos a un cuestionario que permite demostrar que son capaces de abandonar suficientemente una cantidad de costumbres como para poderlos llamar ciudadanos. Pero lo más importante, lo más fuerte, es que los empujan a definirse como ciudadanos franceses de confesión israelita o ciudadanos franceses de fe mosaica. Y ahí entramos otra vez en el problema. La ciudadanía, ok, son derechos civiles que tarde o temprano tienen una forma aceptable para todos y son una garantía. Entonces,
uno como minoría religiosa los acepta porque son apropiados para permitir la continuidad del pueblo de uno. Pero el problema aparece con el tema de fe mosaica. Nosotros no somos una fe. Nosotros hemos producido demasiados pensadores que no tienen que ver con teología, pero que son judíos, que no tienen que ver con creencia, pero que son judíos. Einstein es un físico, pero es un físico judío. Y entonces entran toda una cantidad de debates porque Einstein tiene X o Y forma de ver a Dios o de lo que sea. Y él como buen judío moderno, pues sí habla de Dios sin problema y se mete en el tema del Dios de los filósofos. Yo no pude hacer eso porque me di cuenta que cada vez que yo hacía ese tipo de comentarios, automáticamente quedaba encajado dentro de ciertas nociones de lo divino y de lo sagrado y de Dios que no son apropiadas desde el punto de vista judaico. Entonces, por eso me retiré de ahí. Pero eso es una conciencia que no tienen los judíos modernos cientistas, por ejemplo. ¿Sí? Y eso tenemos que observarlo también. El judío cientista, como cualquier persona que busca la ciencia como llave universal, se equivoca en el tamaño de la universalidad de la ciencia. La ciencia tiene un carácter intersubjetivo, tiene un carácter intercultural importante, pero ese carácter está en proceso de construcción. No es de per se, no es de por sí que la ciencia tiene la capacidad de ser traducida a cualquier cultura. Es cuando cada cultura busca una reflexión científica con ciertos parámetros de pensamiento que hace accesible su mundo a la ciencia en una forma especial y que obtiene acceso a la ciencia. Ese acceso se puede perder. Miren la crisis de desinformación en que está en Estados Unidos. País industrializado como el que más, que hizo y deshizo, capitalismo supuestamente de vanguardia. Y no sabemos en qué momento, desde hace unas décadas para acá, empezó a echar reversa y se volvió un país completamente anticientífico y con una religiosidad de un nivel tan pobre que está retornando a formas de fascismo religioso. Y eso nos tiene que hacer cuestionar para hacer posible este diálogo que intentamos entre judíos y miembros de otras minorías importantes. Toda minoría es importante. El problema es que nos encontramos al hacer este tipo de consideraciones en una posición extremadamente delicada. Lo primero es que al afirmar algunas de nuestras características, como por ejemplo el tema de la no creencia en Dios, hay mucho cristiano y mucho musulmán que se siente ofendido porque, entre otras cosas, para ellos es imposible que haya espiritualidad cuando no hay creencia o conjunto de creencias. Y es que no es solamente que el judaísmo no es un tema de fe, sino que es que además hay que entender que hay ateos tremendamente espirituales, porque la espiritualidad no pasa necesariamente por los conceptos que estamos acostumbrados. Entonces tenemos que dejar esa opción, permitir que se manifiesten espiritualidades como las que últimamente se ven entre los judíos. Hay gente que estudia el Talmud, que estudia la Torá, es totalmente atea, no está buscando a Dios ahí. Está buscando un vínculo que se refiere a un tipo de trascendencia que no es la trascendencia con el más allá en el sentido como digo yo, espiritual tradicional, sino es la trascendencia que pasa de un individuo al otro o de una generación a la otra. Cuando nosotros nos damos cuenta que los individuos, por más que queremos a los demás individuos, tenemos fronteras que nosotros no podemos pretender controlar al individuo de enfrente y que además no podemos pretender a un conocimiento absoluto de esa individualidad. Entendemos ahí sí que la trascendencia tiene que ver con la comunicación,
Cuando la calidad de la comunicación es suficientemente grande, logramos, aunque sea parcialmente, trascender. Y para el no creyente, esa trascendencia de individuo a individuo y de generación a generación es valiosísima, es esencial, es sustancial y es la materia de lo sagrado. Pensemos en un filósofo judío muy importante que se llamaba Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas, cuando hace todas estas reflexiones sobre el otro, está indicando ese camino de esa trascendencia interpersonal y, como es judío, siempre tiene que ver con lo intergeneracional. Otro gran pensador judío, Martin Buber, cuando escribe Ich und du, yo y tú, está refiriéndose de otra manera, pero de una forma muy sustancial también, a la trascendencia de lo interpersonal. Entonces, eso es una cosa que para nosotros es tan importante como la divinidad. De hecho, si nosotros observamos varios de los argumentos del propio Emmanuel Levinas, nos damos cuenta que él se refiere a este tipo de cosas, de conceptos y de prácticas, cuando nos dice que en la Torá está consagrado eso y nos lleva a la descripción del templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén hay, por una parte, descripción de una mesa que los cristianos, donde hay unos panes que los cristianos han llamado panes de la proposición. Y Levinas corrige, eso es una traducción cristiana que está bien para los cristianos, pero en hebreo es lechem panim, los panes de rostros. Y esos panes representan las tribus y en esos rostros está marcada esa trascendencia interpersonal y de grupo, que es la que permite que en otras partes de la Torá se hable de que yo habitaré entre vosotros. Y también está muy bien caracterizado en el texto de la Torá cuando muestra que sobre el arca de la alianza, en el famoso propiciatorio, donde baja la presencia divina, es un sitio donde hay dos cruvim que se están mirando y la presencia divina baja allí entre los querubín. Y en el Talmud preguntan, ¿y por qué la presencia divina baja allí? Y la respuesta del Talmud es porque la presencia divina se encuentra allí donde se encuentran las miradas de dos hermanos. Entonces, en el judaísmo, la oración no es per se lo importante. Lo importante es que la oración sea colectiva porque es cuando ponemos a prueba el hecho de que seamos capaces de traer lo sagrado en términos de los religiosos, la presencia divina, porque la relación entre los hermanos es apropiada. Entonces, el que no es creyente convierte esto en la relación. Cuando la relación funciona, entonces está la presencia divina o está lo sagrado y la comunidad se construye porque el esmero en la relación interpersonal es lo que hace que la humanidad se sacralice y que la humanidad avance. Esto pues es muy rápido, pero todo este tipo de aspectos yo lo estoy ampliando constantemente para la Universidad Nacional y en los cursos que yo estoy dictando. Hay otro elemento que hace complicado nuestras presentaciones en el mundo común y corriente, y es que, y lo quiero decir porque para nosotros es esencial, la presión evangelizadora que se ejerce constantemente sobre las minorías no cristianas y no musulmanas es una presión muy pesada que conduce a que muchos judíos, por ejemplo,
piensa en su judaísmo en términos no judíos. Es tal el bombardeo conceptual permanente que entonces yo he oído señores en la sinagoga hablar en términos básicamente cristianos y de temas que no son judíos. Allí andaban el otro día hablando del diablo y de poco de cosas. El diablo no es un tema judío, es un tema cristiano y musulmán. El diablo no existe para los judíos. El diablo no existió en la época bíblica y eso está algo que se llamaba Satán, Shatán, Shaitán, y que era el fiscal del tribunal celestial, no era un ser maligno, era un abogado. Si ustedes como yo consideran que los abogados pueden ser decentes, entonces Satán es un abogado decente, no es un cafre por allá, un tipo maluco, sino es un ser apropiado que sí está cumpliendo una función en un tribunal, que es no dejar pasar gente agachada. Eso es todo, no es más. Y lo peor es que los rabinos de muchas escuelas adoptan terminologías que para mí son lamentables. O sea, yo no soy rabino, quiero ser rabino, porque apenas yo empiece a hablar de rabinato, me empiezan a preguntar del tema pastoral. Qué pena, yo con todo respeto, o sea, el tema pastoral es un tema cristiano. Nosotros hablábamos en la antigüedad, en la Biblia, de un pastor, sí, claro, pero nosotros la necesidad de ser libres nos obligó a salirnos del tema de la simbología de las ovejas. Si hay lo menos oveja que hay es un judío, entonces a mí que me venga un rabino a decir que el tema pastoral y me encuentra pero fúrico. Todos los años tenemos una fiesta especial sobre la libertad. Y esa fiesta es impulsar a los niños, a los jóvenes, a tener su pensamiento propio. El pan ácimo para nosotros sí es muy bonito el pan y todo eso, pero el pan ácimo se llama matzá, y matzá viene, es la misma palabra, de la misma raíz de un verbo que quiere decir buscar y encontrar, hallar. La libertad para nosotros tan fundamental es búsqueda, búsqueda y más búsqueda hasta que a veces encontramos cosas. Y eso es matzá, y eso es el pan ácimo, no es el pan de la libertad, no es el pan per se, porque es alimento, es porque es la búsqueda la que nos lleva a que sea espiritual, a que sea libertad en acción. Y entonces, pues sí, qué pena, pero no, yo no quiero rabinos pastores. Los rabinos son muy queridos, pero yo quiero rabinos pensantes, para gente pensante. Y otro ejemplo es creer que el judaísmo es monoteísta. Esas son cosas de teología. La divinidad en el judaísmo no es un tema teológico. La divinidad en el judaísmo es un tema, como ya lo dije ampliamente, de relaciones humanas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en este momento estoy haciendo un trabajo importante en historia para tratar de ver si se puede explicar la aparición del monoteísmo en el judaísmo, no como un proceso de reflexión muy organizado y muy filosófico acerca de las propiedades eventuales de la divinidad, sino un pensamiento que en su origen fue polemológico, ni siquiera polémico, polemológico. Se trataba de coger los asirios y los hititas y sus formas de establecer sometimiento ante los otros pueblos y desvirtuar esa opresión jurídica que nos hacían. Entonces escribimos la Torá muy parecida a la forma de los contratos de vasallaje hititas y asirios, probablemente para voltear los términos y decir, ojo, usted está diciendo que Ashur o que el otro dios allá es el garante de la opresión. Yo estoy diciendo que el mío es el garante de la libertad y como es más grande que el suyo y es el único, entonces ese es el Dios de la libertad, ese es, etc.
Aquí hablándolo pues de una forma muy descomplicada, pero yo pienso que vamos a encontrar a fuerza de arqueología y de muchas cosas y de conocer mejor al ser humano, vamos a terminar encontrando que el monoteísmo israelita es un monoteísmo polemológico que surgió porque éramos un pueblo diminuto en sándwich entre imperios colosales frente a nosotros, y que tuvimos que defendernos con ideas y con la idea de una divinidad superior a cualquier divinidad opresora, fuera egipcia o fuera mesopotámica o turca, pues del Taurus. Entonces, básicamente, ¿a dónde llegamos con esto? A otro punto que es para nosotros esencial en la conversación con las demás minorías. Para nosotros, un ejemplo importante es que el judaísmo es bíblico, pero cuando nosotros decimos bíblico no estamos diciendo la Biblia, el librito pues que todos conocemos como la Biblia, o la Biblia hebraica, o el Antiguo Testamento, la llaman los cristianos. La Biblia para nosotros es la Biblia y el Talmud. La Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia hebraica, se extiende, el concepto de Torá se extiende al Talmud, de tal manera que son una misma cosa, son un bloque, en donde la Torá es lo que llamamos la Torá escrita, Torá Shebiktav, la Torá que por escrito, ¿sí? Y el Talmud es la Torá Shebeal Peh, la Torá que está en la boca, es la Torá oral. El Talmud está escrito, pero es que lo que es importante en el Talmud es que es un manual de estudio, no es un libro que en sí el contenido del Talmud sea lo importante. Lo importante en el Talmud es que le enseña a uno cómo tiene que discutir para poder interpretar de una forma apropiada la Torá escrita y además construir una comunidad de conocimiento. Eso es el Talmud. El Talmud, entonces, el libro en sí no importa tanto como el hecho de que haya gente estudiando. Cuando nosotros nos vamos a esa definición, eso generó crisis, y para que vean que no estoy hablando de cosas remotas, esa integración entre Torá y Talmud como Biblia en un solo bloque fue lo que llevó a la prohibición del Talmud en la Edad Media. Porque los cristianos de Europa consideraban que el hecho de que los judíos no consideraran suficiente la Torá escrita nos conducía a que estábamos invalidando una de las bases del cristianismo. Nosotros no hicimos eso para invalidar a nadie, nosotros hicimos eso porque en nuestra existencia de pueblo, la práctica del estudio en colectividad es esencial. Entonces nosotros solo estábamos labrando nuestro camino, en contra de nadie, pero automáticamente en la Universidad de París consideraron que eso era un agravio y que era un insulto al cristianismo, porque estábamos negando la validez de la Biblia, del Antiguo Testamento per se. Y entonces juzgaron el Talmud y lo mandaron a la hoguera y lo quemaron en París, la Sorbona, la famosa Universidad de París. Y lo mismo en Barcelona, cuando los debates organizados por los reyes de Cataluña, que condujeron a un problema grandísimo también, esos debates, y llevaron a la condena del Talmud. Entonces, para el judío, Torá escrita y Torá oral son esenciales. Para el cristiano no, pero el cristiano en algún momento se siente ofendido porque para nosotros sea diferente. El llamado es, entre minorías, a que entendamos cuál es la forma de ver la Biblia y la Torá que tiene cada uno. Porque además entre cristianos vamos a encontrar diferencias importantes, que además son valiosísimas. Entender esas cosas nos enriquece a todos. Pero entenderlo, y también las minorías que no comparten
la Biblia, pues también que tengan derecho a que sus textos sagrados sean examinados per se. Y eso puede llevar a cosas muy complicadas. Yo soy un curioso de la figura de la Virgen de Guadalupe, porque tengo un feeling de que la Virgen de Guadalupe no es una virgen, sino que es una representación de Coatlicue, que los indígenas trataron de pedir que se las reconocieran como algo que se podía adorar, y los sacerdotes cristianos no querían, y entonces dijeron, eso no es Coatlicue, no, es una virgen, y además es española, para remate, entonces Guadalupe. Entonces, ¿qué pasa con eso? El hecho de que en un momento dado miremos las manifestaciones concretas y veamos que en los matrimonios de los nahuas, los descendientes de los mexicanos, cuando hay un matrimonio, la gente le llega cantando a la Virgen de Guadalupe. De pronto ocurre como en el Perú, cuando los indígenas le cantan en el Inti Raymi a un poco de santos y a Jesús. No le están cantando ni a los santos ni a Jesús, y de pronto ellos tampoco le están cantando a la Virgen de Guadalupe, sino a la Madre de la Fecundidad. Y lo que están haciendo es deseándole a esa nueva pareja fecundidad en su matrimonio, buenas cosas, etc. Solo que eso significa reconocer las limitaciones de mi propia concepción y dejarle paso, así como los judíos dejamos que los cristianos cojan su Antiguo Testamento, nuestra Biblia, y la usen a su leal saber y entender. A ver si los cristianos también hacen el esfuercito y dejan que los otros utilicen una cosa que les fue impuesta para expresar su propia sensibilidad y sus propias tendencias. A ver si logramos crear una verdadera fraternidad en donde cada uno expresa en su condición de minoría esas cosas válidas. En fin, yo puedo seguir hablando, pero no quiero. Lo más importante es que yo quiero que seamos capaces de contar nuestros relatos simbólicos, que quise llamar míticos, pero también me parece delicado porque el mito es un cuento griego, es una palabra griega que puede distorsionar muchas cosas. Y es el momento de que hablemos por fuera inclusive de los griegos, tratando de volver a lo que está antes de las conceptualizaciones y tratando de vivir nuestras identidades y de expresarlas en una forma completamente tranquila, espontánea y sólida, ¿no? Además, yo quiero terminar con un punto muy importante, y es que nosotros tenemos que, aparte de rescatar los relatos llamados tradicionales y expresarlos en una forma muy propia, tranquila y auténtica, nosotros debemos procurar utilizar la historia y construir la historia como un elemento objetivable, sobre todo para evitar que se nos imponga otra forma de dominio a través de la desinformación. La historia es la historia de todo lo que nos ha ocurrido a las minorías. Entonces, en los judíos es los innombrables persecuciones en Europa desde que el Imperio Romano decayó y entonces empezó el cristianismo a consolidarse, y vino un año tras otro de persecuciones, que porque la peste, que después de la peste era otra cosa, que después de la otra cosa era otra cosa. Y lo increíble es que se le acercan a uno y dicen, pero ustedes, ¿qué es lo que hacían ahora? Para que durante toda la historia los persigan. No me pregunte a mí eso, señor. Pregúntese a usted por qué ustedes hicieron lo que hicieron, pero no me venga a preguntar a mí como si yo fuera culpable de que ustedes les diera por sacar una varilla cada vez que algo no les gustaba, y ni siquiera nosotros teníamos que ver con eso. Que porque los sarracenos se habían apoderado de no sé qué, y iban y nos pegaban a los judíos. ¿Qué tiene que ver eso lo uno con lo otro?
no tiene nada que ver. Les recomiendo que lean La historia de los judíos de Simon Schama. Está en español y es un libro que durante toda la última parte del primer tomo tiene estas historias de la Edad Media. No hay sustento objetivo ni inteligente para justificar nada de las persecuciones contra la minoría judía, sino simplemente la incultura de la gente, la necesidad de venganza, la maldad, lo que sea, como quieran verlo, pero no hay una razón objetiva. Y la desinformación que tenemos que combatir todas las minorías se aplica en todo sentido. Yo no estoy nada contento con la forma en que la gente de derecha tiene todo el derecho de ser de derecha, pero la forma en que se han referido a la vicepresidenta de mi país, Colombia, las personas que estaban manifestando en contra de ella, es infame, no es digna, simplemente porque es negra. Es decir, eso no me cabe en la mente. Eso está mostrando cómo la derecha no ha entendido ni qué es la democracia, ni qué son los derechos humanos, no tienen ni idea de nada. Son básicamente ignorantes y pequeños. Y yo sí me temo que el día en que la derecha no les sirva porque la política del Estado de Israel o porque los judíos de Estados Unidos hicieron algo o porque los judíos de otro lado hicieron otra cosa, entonces la emprenda con los 5.000 judíos que hay en Colombia, más minoría no se puede. 5.000 judíos en Colombia. Nos pueden volatilizar solo con respirar. Y lo van a hacer porque son así de incultos. Entonces el llamado es a todas las minorías a suspender toda violencia y a buscar en el discurso histórico, en el discurso filosófico, en el discurso, la manera de neutralizar la desinformación, la manera de neutralizar la barbarie ejercida a través de los medios de comunicación y a través de las manifestaciones incontroladas que buscan es simplemente un dominio político y económico, sin ninguna perspectiva humana interesante. Yo solo quiero llamar la atención finalmente sobre 3 puntos. El judaísmo tiene una relación con la tierra y con el texto que es muy importante para que las demás minorías entiendan. Sobre eso vamos a trabajar en algún otro momento. Yo quiero abrir el paso a la conversación. Perdónenme que se me va a descargar el computador. Listo. Esa relación con la tierra es muy importante, es lo que explica que hayamos buscado fundar el Estado de Israel, etc. Eso es un problema político, pero más acá del tema político y del tema palestino y una cantidad de cosas. Es una relación privilegiada con la tierra que hay que entender para poder viabilizar una resolución apropiada de los conflictos. Segundo, la definición de la sacralidad. Hay algo que yo quiero llamar la atención, porque fue una de las razones que yo tuve para insistir en este tipo de conversaciones. Nosotros los judíos veníamos haciendo sacrificios de animales en el templo. Esos sacrificios fueron interrumpidos no porque tuviéramos una revolución teológica, ni porque tuviéramos una revolución filosófica. Se interrumpieron porque los romanos nos destrozaron. Y cuando nos destrozaron y destrozaron el templo, como nosotros teníamos una norma que ningún sacrificio podía volverse a hacer si no era en el templo de Jerusalén, entonces se detuvieron los sacrificios. ¿Qué hicimos nosotros? Insistir en la sacralidad del sacrificio para el alimento. Entonces, la persona que tiene que matar una res para el consumo humano tiene que hacerlo dentro de ciertas características y eso se llama shechitá y es una forma sagrada o sacralizada de sacrificio. No es un sacrificio en un templo y no tiene ninguna pretensión de que Dios o el que sea vaya a comer de ese animal, etc.
Pero lo que sí nosotros conservamos, que es muy del Medio Oriente, cuando uno estudia la prehistoria asiria y babilónica, la manera en que nosotros los judíos terminamos nuestros rezos, que es alrededor de la mesa del comedor, haciendo una serie de bendiciones sobre la comida muy importantes, significa que nosotros mantenemos esa noción de la sacralidad de los sacrificios. Y la hemos trasladado en parte a la cena, a la comida, pero también hemos derivado hacia otro mundo, que es el mundo de las mitzvot, de los mandamientos, como los llaman, que no es el mismo sentido de mandamiento que hay en el cristianismo para nada. La mitzvah, las mitzvot, son una forma en que la acción del ser humano se destina a la sacralización del mundo y del ser humano. Entonces, esa kavaná, que es la intencionalidad con la cual se ejecutan las acciones mandadas, es esencial porque justamente permite el empate de la acción con la relación a la cual yo me refería antes. Y finalmente, el judaísmo tiene una prelación que yo me imagino, pero quisiera saber en qué forma existe en las demás minorías, y es la prelación por el cambio. El judaísmo ha sobrevivido durante 3000 años bajo formas distintas, porque cada vez hay una disponibilidad para el cambio y hay maneras de organizar el cambio, y el cambio aparece a partir de la pluralidad de las formas de entender el judaísmo que hay dentro del judaísmo. Yo quiero en algún momento que hacia el futuro podamos mirar esa prelación para el cambio, porque yo pienso que todos los seres humanos finalmente somos conscientes de que intentar cristalizar al ser humano en unos formatos dogmáticos es el problema. Y que entonces nosotros lo que tenemos que hacer es evolucionar nuestras herramientas espirituales para permitir el cambio en una forma eminentemente constructiva. Eso significa valorar la variabilidad, ya no bajo la forma de tolerancia, sino como aceptación y aprecio de la variabilidad. El valor, lo valioso de ser distintos es lo que nos tiene que mover. Eso es un elemento del judaísmo muy profundo, y yo pienso que es algo que compartimos todas las minorías, porque por ser minorías hemos tenido que entender que en esa diversidad hay riqueza. Muchas gracias. Yo le pido a Steven que nos ayude a moderar entonces las preguntas. Profesor Adriano, muchas gracias por su interesante exposición. Realmente muchos elementos con los cuales tejer una discusión importantísima en este momento en el que nos disponemos para el debate. Si alguien de los presentes a esta sesión tiene algún comentario que realizar, tiene alguna duda, una inquietud, puede realizarla en este momento. Bueno, profe Adriano, al parecer parece que no hay inquietudes. Aunque yo sí quisiera hacer un comentario respecto a algo que me pareció súper importante y que usted mencionó ahorita, profesor Adriano, y es con el término del ecumenismo. Cómo desde otras cosmovisiones, otras religiones, si pudiéramos llamarlo de este modo, se entiende esto, y sobre todo porque se trata de una propuesta cristiana católica, ¿no?
Al terminar el Concilio Vaticano II, y esto lo traigo a colación también porque lo referí en la última sesión que tuvimos la semana pasada, el martes, el martes pasado, este concilio, celebrado en la Ciudad del Vaticano, a finalizar el siglo XX, por cierto, proponía como perspectiva de relación con otras denominaciones religiosas esa forma de encontrar puntos de encuentro, valga la redundancia, para dejar ese tipo de conflictos que en cierto modo, totalmente, no en cierto modo, sino totalmente estaban generando daños, ¿sí? Y de ahí pues derivan precisamente el desconocimiento o el no reconocer más bien lo que otros creen, si pudiéramos llamarlo en términos de creencia, o más bien lo que otros tienen como propiamente arraigado a partir de sus rasgos culturales y de sus perspectivas de entendimiento del mundo y la vida misma. Dos son los documentos de ese mismo concilio que suministró ese concilio sobre precisamente esta perspectiva ecumenista. Un término propiamente griego, oikumene, que eso traduce por tierra habitada, ¿no? Pero entonces, en cuanto a los documentos, está la Unitatis Redintegratio, o la reintegración de la unidad, si pudiéramos traducirlo al español, donde precisamente se establecen esos vínculos con las religiones o con los tipos de fe que corresponden a una deriva o a una rama netamente del cristianismo, precisamente por la separación después de Martín Lutero y todas estas cosas que suscitaron esa reforma, ¿no? Pero también está la famosa Orientalium Ecclesiarum, que es sobre las iglesias de Oriente, que aunque adheridas al cristianismo católico, tienen costumbres, rituales que uno pudiera decir que son completamente distintas a las propiamente establecidas desde un rito romano, ¿sí? Que eso es como la diferencia que hay allí. Ahora bien, usted mencionó, profesor Adriano, que desde el judaísmo se tiene una comprensión y un poco un recelo con la comprensión del ecumenismo, ¿sí? Pero lo que precisamente define la iglesia como ecumenismo no está pensado propiamente para otras denominaciones distintas a lo que implica el cristianismo en sí mismo, ya sea un cristianismo que haya surgido a partir de la Reforma Protestante, bueno, todas estas cosas, ¿cierto? Distinto es que la iglesia piense en las relaciones con otras religiones a partir de lo que la semana pasada comentaba, del diálogo interreligioso. Y en esto también es muy enfático ese concilio que referencia el Vaticano II en cuanto a dos documentos importantes que son la Nostra Aetate, que habla precisamente de las relaciones del catolicismo con el judaísmo, con el pueblo judío y con el islam, ¿no? Pero también está la Dignitatis Humanae, que es para todas las demás religiones, si así lo quisiéramos llamar. Pero yo quería hacer este comentario, profe, era para hacer énfasis en la concepción distinta que quizás pueden llegar a tener otros que no comprenden realmente a qué se refieren con ecumenismo, ¿sí? Ecumenismo implica o refiere a qué, o a qué tipo de perspectivas o creencias se intentan integrar, ¿no? Que es lo que supone propiamente el ecumenismo. Pero cuando se trata de poner puntos en común, perspectivas en común, con otras denominaciones distintas a otras iglesias, a otras formas de creencia, a otras perspectivas de vida, si quisiéramos llamarlo en esos términos mucho más amplios, ya hablamos propiamente de un diálogo interreligioso y no ecumenismo propiamente, profe. Ese era el comentario que quería hacerle, profe. Gracias. Pues yo respondo a su intervención, primero agradeciéndola porque
efectivamente ese es el tipo de problemas que surgen cuando no hay claridad. La precisión que usted acaba de hacer, profesor Steven, es esencial para que nosotros nos orientemos cuando queramos establecer diálogos. Usted cita el Vaticano II. El Vaticano II para mí es un ejemplo importantísimo. Teníamos un Papa, Juan XXIII, que fue el que lo inició, que era un Papa maravillosamente solidario de todos los seres humanos, que es muy querido por los judíos porque Juan XXIII, a riesgo de su vida, ayudó a salvar especialmente niños y adolescentes judíos que los fueron sacando a escondidas por los buenos oficios de Juan XXIII a través de Italia, y los salvaron de la muerte en la Segunda Guerra Mundial. Y este Juan XXIII, este papa importantísimo, convoca el concilio, llaman a un pensador judío que se llamaba Martin Buber, que lo llamaron porque para el catolicismo Martin Buber ha sido muy importante, una inspiración. Y en un momento dado se arma un problema en el concilio, porque están tratando de convertir a Martin Buber. No sé quién fue, no conozco los detalles, pero llevar un pensador que le ha estado entregando a la humanidad elementos interesantes sobre la relación interpersonal, y que haya gente tan terca que pretenda convertirlo, es como cuando Moisés Mendelssohn Lavater, el pensador protestante, trata de convertirlo también, y le dice: es que todo lo que usted me está argumentando es que el judaísmo es muy parecido al, si el cristianismo es tan parecido y además es una religión mejor porque es más moderna, vuelva a ser cristiano, deje de bobear. Eso es uno de los problemas que encontramos cuando nosotros no estamos realmente dispuestos a aceptar la diferencia y a dejarla así, mantenerla como diferencia, porque no disminuye en nada la grandeza de la creencia de cada uno. Pero eso es complicado. Simplemente eso. Yo pensaría que hasta ahí es lo que vale la pena, y le agradezco su intervención, profesor Steven. Creo que es muy valiosa. Me pareció muy importante lo que dijo la vez pasada acerca de que la verdad estaba en todos. Y eso es parte de esa actitud que yo estoy pidiendo que tengamos cuando nos acercamos a los demás. Y pienso que lo que usted está diciendo es importantísimo, pero que no lo comparte sino un número limitado de personas, y que es el trabajo que tenemos que desarrollar. Yo no quiero seguir porque hay otras preguntas, al fin aparecieron. Claro que sí, profe. Un trabajo, por cierto, bastante arduo el que nos resta por hacer con este tipo de asociaciones, que es importante, ¿no? Bueno, Juan Felipe Giraldo dice que tiene dos preguntas. La primera es: ¿cuál piensa que será el futuro del judaísmo como religión? Y la otra pregunta es: ¿cómo se ha visto al judío a través de la historia en América Latina? Ok. Mire, yo no tengo mucha... A ver, ¿cómo le explico yo eso? Se lo voy a decir como una figura. En el judaísmo nosotros rezamos mirando hacia el oriente, dándole espaldas al occidente. Una de las explicaciones o de las interpretaciones es que Jerusalén está hacia el oriente, eso es cierto. Pero la gente que está del otro lado de Jerusalén, ya en Arabia o en China, sigue mirando hacia el oriente. ¿Y por qué? Porque oriente en hebreo se dice Kedem, que quiere decir pasado, antaño. Nosotros los judíos sabemos que lo único que podemos ver es el pasado, y que es a partir de la memoria que nosotros construimos el pensamiento que nos permite navegar hacia el futuro, pero el futuro no lo podemos ver. Entonces, justamente,
Hace unos años, en 1936, por ejemplo, ningún judío pensaba que hubiera posibilidad de futuro si los judíos mínimamente no afirmaban el Shema desde una perspectiva teísta. Hoy en día, gracias a la existencia del Estado de Israel, se pudo zanjar un tema muy claramente, y es el hecho de no creer en Dios no tiene nada que ver con el judaísmo. No, usted puede, como digo yo, Shema, la oración básica del judaísmo. Yo no lo hago pensando en Dios y cosas de esas. No lo hago desde una perspectiva ateísta. Y esto era imposible de pensar en 1936, por poner un ejemplo, 10 años, 11 años antes de la creación del Estado de Israel. A medida que el judaísmo va avanzando, va abriendo trocha y va utilizando elementos de su acervo, de sus símbolos y de sus leyendas para permitir cosas nuevas como esa, ¿no? Cosas en donde el tema de la divinidad ya se coloca en otro plano. Entonces yo no tengo ni idea de qué vaya a pasar con el judaísmo. Y es posible que el judaísmo deje de ser considerado como una religión. Yo le quiero comentar, Juan Felipe, en este momento yo tengo dos posiciones simultáneas. Cuando estoy conversando con ustedes, para mí el judaísmo es una cultura, no es una religión. Pero cuando yo estoy asistiendo a las reuniones con el Distrito Especial o con la Nación en Colombia acerca de libertad religiosa, para mí el judaísmo es una religión porque los abogados en Colombia no tienen manera de definir el judaísmo si no es como una religión. Y si yo no acepto que el judaísmo es una religión para efectos jurídicos, me expongo a que no le reconozcan validez. Mire esa monstruosidad que se nos da en la práctica cuando los abogados no tienen suficiente cultura religiosa y el pueblo colombiano está todavía tan mal en cultura religiosa que entonces considera que toda manifestación tiene que ser una religión. Toda manifestación espiritual tiene que tener esa característica de religión, porque de lo contrario no recibe la protección de la ley. Esas son las paradojas de la existencia humana, de la práctica contrastada con las teorías y lo potencial. Entonces, yo soy muy práctico, yo no me voy a poner a discutir con los abogados acerca de la religión, la espiritualidad y la filosofía. Yo me atengo a lo que ellos hayan definido y entonces a partir de ahí construimos en el sentido de buscar una cultura más receptiva y más amplia. Pero necesitamos empezar por el tema de religión. Pero yo pienso que el futuro del judaísmo, de hecho el judaísmo en este momento ya no es una religión. No lo es desde comienzos del siglo XX, cuando un rabino maravilloso, que era un inmenso pensador, en Estados Unidos explicó y dio una definición del judaísmo desde la antropología, Mordejai Kaplan. Mordejai Kaplan definió el judaísmo desde la antropología. El creador del movimiento del reconstruccionismo, sí apareció en la pantalla, y él ya no considera el judaísmo como una religión. Entonces, imagínense, ya en este momento ni siquiera puedo pensarlo verdaderamente como una religión. Y la otra pregunta, ¿cómo se ha visto al judío a través de la historia de América Latina? Pues es muy sencillo. Ha sido un personaje completamente negado en la época de la colonia y todavía después de la independencia la negación del judaísmo fue absoluta. Y tanto más en Colombia, por ejemplo, que Colombia tiene una tonelada de raíces judías. Entre más raíces judías, más temor en la población. Y como había más temor, hay rechazos viscerales con el judaísmo en Colombia, de angustia de la gente que le digan que es judía. Aquí hubo debates a finales del siglo XIX entre los paisas, los de Antioquia y los de Bogotá, todos con igual cantidad de ancestros judíos,
Usted en Bogotá tiene familias Pombo, bueno, la mano de apellidos judíos en la aristocracia bogotana es impresionante. Igual que en Antioquia. La diferencia de los antioqueños es que los antioqueños por lo menos tuvieron la entereza, muchos de ellos, de conservar su conciencia de que tenían ancestros judíos, mientras que el bogotano ha sido bastante más hipócrita con eso. Entonces, la cuestión es que se dieron esas peleas y esos debates porque ninguno quería que lo tacharan de judío. Porque Colombia es uno de esos países donde la palabra marrano se utiliza para el cerdo. Y marrano es el judío converso. Y que en Colombia le digamos marrano al cerdo es un marcador cultural gigantesco de cosas que no estamos conscientes y que están ahí. Como decirle guache a la persona de malas maneras, de malos modales. Guache es guacha, es muisca, es simplemente joven en muisca, pero lo convertimos en una grosería. Eso también es una marca terrible, o negro utilizado de mala manera, ¿correcto? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Tenemos que inclinarnos más en esa historia de América Latina y sobre todo de Colombia. No sé, profe Steven, si hay algo más. Creo que por ahí. Gracias por su respuesta y a Juan Felipe por su pregunta. Claro que sí, tenemos más preguntas, profe, de parte de Aleli Málaga. Pregunta: ¿podría por favor comentar sobre la diversidad entre el judaísmo en Colombia? Me pareció que hizo algunas referencias a prácticas ortodoxas. Me pregunto cuán comunes son estas prácticas o qué tipo de nueva síntesis se crean. Y hay una segunda pregunta, si quieres se la leo de una vez, profesor, o ahorita. ¿De una vez? Sí, sí. Perfecto. La segunda pregunta sería: ¿cuáles son los retos específicos que enfrenta la comunidad judía en el contexto colombiano? Ella dice que es peruana, residiendo en Polonia. En el caso peruano diría que el principal desafío son las teorías de conspiración, estereotipos, mientras que en Polonia aún se está procesando los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, aunque surgen nuevos retos, como el debate sobre el sacrificio ritual versus derechos de los animales. Ok. Vamos con la primera pregunta. Todas esas preguntas son bien interesantes. La diversidad entre el judaísmo en Colombia. En Colombia solo somos 5.000 judíos. Entre esos 5.000 judíos hay todo tipo de tendencia, pero básicamente lo que predomina es el judío asimilado, el judío que no sabe mucho de judaísmo, sigue teniendo una noción muy clara de sus ancestros judíos y se reúne en las fiestas a recordar a sus ancestros, pero no tiene una curiosidad mayor, porque en una buena parte de esa comunidad la modernidad fue una modernidad erosiva y no una modernidad de estudio, de abrir puertas, sino simplemente es una modernidad que desplazó la religiosidad sin reemplazarla con una cosa constructiva apropiada, digamos. La diversidad se expresa en los orígenes de las personas ashkenazim, o sea, de Europa Central y Oriental, o sefardís. De ambos grupos hay judíos descendientes de los judíos alemanes que llegaron perseguidos por los nazis, y todo eso ha dado lugar a una mezcla muy particular en donde ya afortunadamente hay matrimonios entre las distintas vertientes culturales y eso ha sido muy agradable en Colombia. La otra cosa que aparece en Colombia es unas nuevas formas que un estudiante mío, rabino, ha llamado judaísmo emergente, comunidades emergentes. Son comunidades que consideran que el judaísmo es interesante porque están en la búsqueda del Dios verdadero y no se dan cuenta que lo que están siendo es cristianos metidos de judíos. Un judío no está buscando el Dios verdadero, eso no es judío. Entonces es una comunidad, o son comunidades muy complicadas
que creen que están haciendo judaísmo, de hecho lo que están haciendo es cristianismo sutil o diferente, digamos, y son problemáticos por eso, porque son súper dogmáticos en la práctica, están buscando algo que les está haciendo falta y es muy complejo. Y yo no quiero no decirles judíos, pero me presentan un problema de definición, porque no se portan como judíos, haciendo todos los gestos y las cosas de los judíos, pero el concepto no encaja. Y es una de las razones por las cuales las comunidades clásicas en Colombia no lo reciben, porque son judíos que quieren ser más papistas que el Papa, quieren ser más judíos que los judíos. Entonces quieren ser muy observantes y perfectamente observantes para ver si vuelve. Algunos llegan al punto de querer, de ser así porque quieren que Jesús vuelva. Entonces ahí ya, por ejemplo, no son judíos, ellos son mesiánicos. Y esa noción de Mesías no tiene nada que ver con el judaísmo. Eso sí que es lejano del judaísmo. El judaísmo habla de Mesías, pero por ahí vi un rabino maravilloso que dijo, el Mesías en el judaísmo es una figura que está para que no exista. Porque el Mesías es una manera de dinamizar la historia en la mente del judío, pero el judío prefiere que no llegue, porque es una jartera. Siempre que ha habido temas de que llegó el Mesías, a los judíos nos ha ido muy mal. Y ha habido muchas llegadas del Mesías en la historia, especialmente a partir de los años 1400 hasta 1700 más o menos. No sé cuántos Mesías llegaron judíos y viera usted el desastre. Entonces, eso es complicado. Los retos específicos que enfrenta la comunidad judía en el contexto colombiano. Pues en el contexto colombiano la comunidad judía lo que enfrenta es la extinción. Ese es el reto. ¿Por qué? Pues porque los judíos en Colombia no han sabido dinamizarse. Hay una serie de estudios que hizo el Joint Committee de Estados Unidos acerca de las comunidades en Colombia desde 1950 y lo que más encontraban era una falta de dinamismo tremenda, producto en parte de la asimilación de la ideología colombiana, que es muy pasiva. Y entonces el tema es que los judíos en Colombia, muchos llegaron a Colombia pensando que estaban de paso solo hacia Estados Unidos, se quedaron acá, pero nunca han llegado a pensar que sería interesante trabajar por este país en una forma, pues no, es una especie de pasmación muy compleja que viene en parte de la actitud del colombiano hacia el judío, que es una actitud rara, es una actitud entre admiración, pero eso no es una admiración que a mí me parezca sana o buena, es por el hecho que es extranjero o parece extranjero. Es una relación supremamente compleja que no se ha estudiado. Eso sí, por ejemplo, nos hace mucha falta estudiar. La relación de los judíos con la cultura colombiana mainstream, principal. Ahora, el tema de peruana residiendo en Polonia. Yo viví 5 años en el Perú, la cultura peruana es completamente diferente de la colombiana. Y además usted vive en Polonia y yo tengo amigos en Polonia y conozco un poco el tema. Polonia sigue siendo un país muy complejo con una inmensa dosis de antisemitismo incorporada. Y Polonia, por ejemplo, tiene estas cosas. Por ejemplo, el tema del sacrificio de los animales en Europa. La shechita, el sacrificio de animales, es un procedimiento absolutamente bondadoso para los animales. Son los europeos que han buscado encontrarle compliques que no tienen, como a la circuncisión. Hay países del norte de Europa que dicen que la circuncisión es un acto de mutilación monstruosa y que no sé qué, y que eso deberían prohibirlo y que están en campaña para prohibirlo. A mí eso me parece completamente errado. Es como si decidieran que está prohibido por ley abrirle los huecos de los aretes a las niñas. Es un tema de los papás y de las niñas y de su libertad. La niña verá si de grande usa aretes o no. Pero los papás les gusta que su niña tenga aretes, entonces que los dejen abrir los aretes. No es tan cruel. Yo me oponía, yo odio el tema de los aretes.
pero me di cuenta que a mi mujer y mis hijas les parecía importante y entonces hay que dejarlas. No está haciendo daño a nadie, sobre todo porque no está obligando a abrir los huecos de los aretes, ni está obligando a las personas a practicar la shejitá. Ahora, el tema con los animales me parece maravilloso que sea supervisado, pero también que se tenga cuidado porque es de las prácticas menos lesivas, la shejitá, para con los animales. Entonces, si por atacar una práctica judía porque suena troglodítica, vamos a volver al tema de discriminación, mal. Sobre todo que son países que son muy a la carta. Si en ese momento hay una moda de proteger a los, no sé, voy a decir cualquier cosa, blanquinesios, por poner una etnia que no existe, ¿sí? Entonces los blanquinesios en Europa los van a autorizar para que se paren de cabeza en la mitad de un cable eléctrico, ¿sí? Por moda, porque el europeo hoy en día anda con unos cuentos culturales muy complicados. Pero si él es un judío, entonces, no, porque es que esos son tan viejos y esos son tan pasados de moda y tan godos y tan raros que no, mejor no. Entonces, en Europa hay mucho problema con eso y en Polonia le aseguro que es una forma velada de antisemitismo, simplemente por decirle a los judíos que no, porque ellos sí no tienen problema en ejecutar cerdos y en ejecutar de todo. Listo, y lo demás, pues, listo. Yo ya ahí con eso creo que cierro la parte de los animales y de los derechos. Perfecto, profe, gracias. Tenemos una pregunta más por parte de Citlali Fernández. Dice, ¿cómo acercarse a la espiritualidad de las minorías sin caer en una interpretación de lo mayoritario? ¿Podría recomendar alguna lectura sobre el entendimiento de la espiritualidad sin connotación religiosa y más como la búsqueda de este entendimiento y vínculo con el otro? Bueno, Citlali, la interpretación de lo mayoritario es el primer reflejo que todos tenemos. Entonces, lo primero es, yo pienso que cuando uno se acerca a otras espiritualidades o a otras personas o a otras maneras, lo primero que tiene que hacer es no solamente observar al que está enfrente, sino observarse a sí mismo. Tiene que ser simultáneo. Tiene que haber un diálogo. Tiene que haber preguntas al otro acerca de cómo me ve él, con toda la disponibilidad para enfrentarse a respuestas que no sean muy agradables. Pero si esas respuestas no agradables son dadas de una manera respetuosa y son fuertes para nosotros, pero nos damos cuenta que no hay maldad en eso, sino que están expresando un punto de vista acerca de nosotros, ahí nos vamos colocando en esa función de diálogo que es tan importante para entender. Lo otro es que yo recomiendo que se haga con eso como con otros idiomas. Lo primero es aprender otros idiomas en esta vida. Aprender con profundidad otro idioma le va mostrando a cada persona que su punto de vista de su idioma es un punto de vista muy particular y que los demás idiomas tienen otros puntos de vista. Entonces, la primera propedéutica que yo tengo es estudiar otros idiomas. La segunda es adoptar otra cultura. En el caso del cristiano, es una cultura minoritaria y adoptarla en el mejor sentido de la palabra, no con paternalismo ni esto, sino adoptarla en el sentido de obligarse a acercarse a ella, entenderla. Yo no recomiendo para nada los matrimonios interculturales e interreligiosos. Son cosas muy complejas. En el caso de mi familia funcionó muy bien, pero a mí me tocó desbastar mucho después de que salí del hogar paterno. En mi casa, mi mamá y mi tía eran católicas, mi papá y mis tíos paternos eran protestantes, mi abuelo y mi tío materno eran judíos. Y eso es difícil de vivir, aunque siempre se hizo de la manera más bondadosa y bonita, pero en un comienzo a mí me generó unas confusiones en la cabeza muy importantes. Entonces,
igual me tocó recorrer un camino enorme para poder entender cuáles eran mis limitaciones de comprensión hasta que al fin me pude colocar por fuera del cristianismo, porque me volví agnóstico a los 15 años y entonces ahí empecé a recorrer un camino mucho más interesante. Y después de eso, cuando me concilié con mi forma de leer la Biblia, que la heredé de mi papá, encontré una veta de acceso al judaísmo, pero me tocó cuestionar toda la lectura que yo había hecho de la Biblia en muchos aspectos. ¿Me explico? Entonces son caminos largos, pero son caminos en donde uno debe adoptar alguna ideología que no sea la de origen para obligarse a aprender a pasar al otro lado del río y devolverse, pasar al otro lado y devolverse. Y cuando uno ha hecho esa rutina de pasar al otro lado y devolverse, y darse cuenta que por más que usted conozca y aprecie y valore otras tradiciones, la propia es la que a usted la llama y le sirve, ahí está bien, porque usted ya tiene una visión equilibrada. Espero haber respondido bien. En cuanto a las lecturas sobre el entendimiento de la espiritualidad sin connotación religiosa, mire, es muy complejo. Yo lo que más le diría es que utilice autores que son masónicos, por ejemplo, Hermann Hesse, por ejemplo, espera, le pongo. Hermann Hesse. El otro, hay uno que se llama, el libro de él se llama o también tiene otro libro considerado para niños que se llama Momo. Ya, me acordé. Es este autor, Michael Ende. Esos son autores masónicos que tienen obras que las sacan a usted del tema religioso usual y la llevan al tema espiritual. Hace de Hesse uno muy bueno que gusta mucho, se llama Siddhartha. Siddhartha es una obra maestra que le permite a usted acercarse a la espiritualidad hindú sin ser hindú. Es interesantísimo. Pero es un libro que hay que leer con calma y es sencillísimo. Pero cuando usted se pone a leer entre líneas es potentísimo. Y la traducción española es muy mala, pero hay un libro de Martin Buber que se llama en alemán Ich und du. La traducción que a mí más me gusta es la francesa, Je et tu, es de una poesía potentísima y es espiritual y no le habla de Dios. Eso es muy judío también. Póngase a pensar, Citlali, por ejemplo, en varios libros de la Biblia, como el libro de Esther, en donde usted no oye hablar de Dios. Para nada. Entonces, eso ayuda a entender un nivel de manejo de la realidad en donde lo divino no está en donde la gente lo pone normalmente. Y eso ayuda. Y pues, bienvenido a cualquier cosa. Comuníquese con las personas que para lo del curso, que la hicieron el contacto, y si necesita cualquier otra cosa, yo estoy a su disposición. Y lo mismo vale para todos, ¿no? Es decir, esto es una conversación. Yo quiero insistir en que estos programas y estas conferencias son parte de un esfuerzo que queremos hacer porque queremos examinar la caracterización de las espiritualidades no cristianas para poder plantear como universidad pública unos elementos de claridad
en las conversaciones que se den en Colombia de aquí en adelante para poder hacer más viable la comprensión de lo afro y de los pueblos originarios. Perfecto, profesor Adriano. Muchas gracias por todas sus importantes respuestas. También gracias a los que asistieron a esta sesión, cuarta sesión de este día. Por sus preguntas también agradecerles. Y con esto concluimos la sesión de hoy. Los esperamos para este jueves a la misma hora y por el mismo canal. Y, profe, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por darnos la posibilidad de estar con usted y compartir todas nuestras dudas e inquietudes con usted. Muchas gracias. Para ustedes, nosotros decimos Gmar Hatimatova, que sean inscritos y que sean sellados para un año bueno, con prosperidad y dulzura.